Es inicio de mes y quiero arreglar mi vida, pero voy a comenzar con lo básico, que sería arreglando mi cuarto. Hola, el día de hoy decidí ordenar mi espacio. Quizás sea por el inicio del mes y también porque es el segundo semestre del año, ¿no? En donde uno se empieza a replantear y también ve sus objetivos, su forma de haber avanzado en todos los anteriores meses. En verdad, en estos últimos días no ha sido unos días en los que me he sentido bien. No me pasaba nada en particular, pero tenía la cabeza llena de muchas cosas y también sentía que el cuerpo estaba cansado y todo mi espacio estaba también un desastre, estaba un lío. A veces estás así, ¿no? No estás triste, pero tampoco estás bien. Solo te sientes abrumado y sin ganas, con esa sensación de tener mil cosas encima y no saber por dónde empezar. Así que, bueno, me escuché a mí misma, me levanté, abrí las ventanas, puse un poquito de música y decidí limpiar. No porque tocaba, sino porque siento que lo necesitaba. Empecé por lo más simple, como es el tender la cama. Y mientras me iba ordenando, sentí que muchas veces mi entorno, o sea, mi espacio refleja exactamente cómo estoy por dentro. Si mi cuarto está un caos, mi mente también lo está. Y no es casualidad. Cuando dejamos que se acumulen cosas, también dejamos que se acumulen emociones, pensamientos, pendientes, estrés. Mientras iba recogiendo todo lo que estaba regado, me preguntaba por qué me cuesta tanto mantenerme ordenada. Y no lo digo como una crítica, es que a veces simplemente estoy actuando en automático. Hay semanas en las que solo siento que estoy sobreviviendo. Hago lo que puedo, como puedo. Pero mi espacio termina siendo el reflejo de ese caos interno. Y limpiar en esos momentos se convierte en mucho más que una tarea. Se vuelve casi como una terapia silenciosa o algo así. Una forma de volver a uno mismo sin tener que decir nada, sin tener que resolver todo de golpe. Hay algo muy especial en mover cosas del lugar, en doblar ropa con calma, en sacar lo que ya no va. Es como si sin darte cuenta también estuvieras tomando decisiones emocionales. Esto ya no me sirve, esto sí quiero conservar, esto ya no soy yo. Creo que esos pequeños actos empiezan a tener otro sentido. Ya no estás solo limpiando una mesa, estás haciendo espacio para algo nuevo. Ya no estás solo guardando cosas, estás volviendo a organizar tu energía. Y mientras más limpiaba, más lo sentía, como que volvía a tener claridad, como que volvía a tener control, aunque sea un poquito. A veces siento que estoy muy lejos de donde quiero estar, que me falta mucho, que no sé bien qué rumbo tomar y en realidad me frustro. A veces sí me comparo y me desconecto de mis objetivos. Pero en momentos como estos recuerdo que no siempre hay que tenerlo todo claro, que también es válido detenerte, mirar a tu alrededor y empezar con lo que sí puedes controlar, como es tu espacio, tu energía, tu presente, tu mente. La verdad, no vine a decirles que limpiar resuelve todo, porque no lo hace, pero sí ayuda. Ayuda porque te mueves, te pone en acción, te recuerda que puedes transformar cosas, aunque empieces desde lo más pequeño, como es el tender una cama. No cambia tu vida, pero cambia cómo empieza tu día. Una superficie limpia no borra tus problemas, pero te da aire. Y ese aire creo que nos permite pensar mejor, sentirnos más livianos, más nosotros mismos.
¿Cuántas veces se han sentido mal y no sabían ni por qué? ¿Y cuántas de esas veces tu entorno estaba igual que tú, lleno, saturado, dejado, abrumado? A veces el desorden creo que es una señal, una forma de decirnos, oye, hay algo que necesita atención. Y limpiar creo que es como responder a ese llamado con amor. Es decir, ok, no puedo con todo, pero voy a empezar por aquí. Así que hoy hice eso. No arreglé el mundo, ni arreglé mi vida, ni mis planes. Pero sí arreglé mi cuarto. Saqué cosas que no me representan, dejé espacio en los cajones y mientras limpiaba afuera, también sentía que estaba limpiando por dentro. Y en ese proceso, me iba sintiendo bien. Me dije, estás haciendo lo mejor que puedes. Hoy no eres la versión más productiva, pero sí una versión que se está cuidando. Porque sí, el orden también puede ser una forma de autocuidado, no para mostrarle nada a nadie, sino para sentirte tú un poquito mejor. Y te juro, se siente distinto cuando el espacio te abraza y no te grita, cuando las cosas están en su lugar y tú también empiezas a volver al tuyo. Así que si hoy estás pasando por algo parecido, si sientes que no sabes ni por dónde empezar, empieza por tu espacio. No todo, no perfecto, solo un poco, lo que puedas. Respira, abre las ventanas, suelta lo que ya no va, haz espacio para ti, para tu calma, para tu proceso. Al final del día no estamos buscando tenerlo todo resuelto, solo sentirnos un poquito más en paz, solo volver poquito a poquito a nosotros mismos. Si este video les acompañó de alguna forma, les invito a que se suscriban. No para seguir a alguien más, sino para seguir recordándonos que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso para mí siento que es muchísimo. Nos vemos en un próximo video.